Secretario general de la Confederación de Educadores Argentinos, para preguntarle sobre qué va a pasar con el comienzo de clases, ¿no? Hola Fabián, buenos días, Nicolás te está saludando. ¿Cómo le va, Nicolás? Buen día, gracias por comunicarse. Por favor, gracias por atendernos. Bueno, ¿qué va a pasar en el inicio del ciclo electivo? ¿Qué va a pasar? Sí, porque han llamado a medida de fuerza a varios gremios. Sí. Y bueno, y el gobierno ayer ha decidido convocar a una mesa para definir el salario mínimo, ¿no? Sí, le cuento un poco el recorrido, cómo llegamos aquí. Sí. El paro propuesto para el día lunes 24 de febrero y 5 de marzo es producto de la falta de diálogo con el gobierno nacional, pues en julio del 2024... en el ámbito de la paritaria propusieron un salario que las organizaciones sindicales en su conjunto consideramos insuficiente y determinaron por decreto que debía ser 420.000 pesos a partir de julio. Ese salario no se modificó desde julio del año pasado. Inmediatamente pedimos la reapertura a la paritaria porque sucesivamente hubo crecimiento de la inflación, menos poder de compra, no fuimos convocados, ninguna de las organizaciones sindicales. Ya a fin del año pasado solicitamos que previo al inicio de las clases, con tiempo suficiente, se nos convocara a discutir el salario mínimo docente, recordándole a la audiencia que el salario mínimo docente que fija la paritaria nacional es referencial para todas las jurisdicciones del país. Inclusive si hay alguna jurisdicción que no pudiere pagar el salario mínimo que establece la paritaria nacional, por ley de financiamiento educativo, hay un artículo que prevé que el gobierno nacional asistirá a las provincias que no puedan pagar el salario mínimo. Supongamos que el día lunes a nosotros nos convocaran y nos dieran un salario mínimo de 800.000 pesos. Y hubiera alguna provincia que dijera, no podemos pagar 800.000, podemos pagar 700.000. El Estado Nacional, por ley, tendría la obligación de asistir con 100.000 pesos a los docentes de esa provincia para complementar el salario mínimo fijado por la paritaria nacional. Adicionalmente, desde el año pasado el gobierno nacional suspendió algo que pagaron todos los gobiernos durante 25 años, que fue el Fondo Nacional de Incentivo Docente. Cifra que ayudó a los gobiernos provinciales y a la ciudad de Buenos Aires a complementar los salarios que toda la docencia del país percibía hasta en 2 cargos docentes. Eso se quitó. Además de ello, no hay el plan Conectar Igualdad, el presupuesto es cero, ese plan que permitía tener computadoras a niñas y niños de todos los establecimientos educativos del país. Se redujo el presupuesto casi a la mitad de todo lo que es la Secretaría de Educación. Es decir, estamos preocupados, ¿no? Pero bueno, el tema que se trata previo al inicio de clases, para poder tener la docencia una referencia concreta de lo que va a percibir como salario, es el salario mínimo docente. Bien. Y hay una convocatoria, como bien usted dice, que se realizó ayer en la tarde, luego que anunciaran todas las organizaciones sindicales nacionales, que nosotros en particular lo hicimos todas las organizaciones sindicales docentes de CGT, en el ámbito de la Confederación General del Trabajo, a las 11 horas. Luego de ello, en horas de la tarde, nos llegó una convocatoria para el lunes a la tarde, es decir, ya efectivizada la medida de fuerza prevista para el día 24. ¿Cuál es el salario mínimo que están pidiendo, secretario? Mire, nosotros lo que decimos que el salario mínimo
de 420 que hemos rechazado en julio, Sí. si se tomara ese mismo salario, hoy en febrero debiera ser 715.000 pesos. Ese mismo salario. Bien. Ese actualizado, bien, 715.000. Con lo cual, bueno, parten desde ese piso entonces, ¿no? Y como mínimo, Claro. para empezar la discusión. Sí, totalmente. ¿Cómo ven, qué expectativas tienen para esa convocatoria del lunes? Siempre cuando uno lo convocan al diálogo va con expectativas de que hagan una propuesta razonable. Decidimos concurrir nosotros como organización sindical y escucharemos la propuesta. Recordamos que esa mesa está compuesta por la Secretaría de Trabajo, la Secretaría de Educación y el Consejo Federal, que tiene representantes de ministras y ministros de todas las regiones del país. Secretario, hoy, ¿cuál es el piso salarial en provincias, qué sé yo, como Buenos Aires o las provincias más grandes? Y hay provincias que ya superaron o sea, hay una dispersidad y diversidad de salarios increíbles. Sí, eso sí. Y eso es producto de la falta de propuesta en la paritaria nacional. Entonces, y hay provincias que están cerca de este salario mínimo de 420.000, 450.000. En la provincia de La Rioja ya superaron los 600.000 pesos, producto de la negociación que ha hecho el Sindicato de Educadores de La Rioja, que es uno de los sindicatos que integra la paritaria a nivel local. Bueno, allí hay negociación, ¿no? Es decir, producto de la negociación están arribando a acuerdos, pero la negociación nacional sirve para complementar el salario que tiene la provincia. Esos 600.000 que tenemos acá en la provincia de La Rioja, ¿es un número que está dentro del promedio del país? Es un promedio, ese es mejor que otros lugares del país. Ah, bien, bien. O sea, es muy diverso, es decir, podríamos ir una por una, pero en este momento hay provincias que están en negociación y todavía no terminaron la negociación a la espera de la paritaria nacional. Tiene razón, estamos en febrero en el cual hay muchas negociaciones todavía, sí. Bueno, esperaremos entonces, a ver, con este número está claro que, bueno, los 420 que pidieron en julio deberían ser 715 ahora, ese es el número que hay que prestarle atención. Ese es el número mínimo, sí. Y además, permítame decirle, nosotros tenemos que construir una mesa que el diálogo continúe. Es decir, nosotros con todos los gobiernos anteriores lo que establecíamos era una mesa de trabajo de temas, no solo salariales, sino laborales, que tenían que ver con formación y capacitación docente, con programas vinculados a la educación, y con establecer una agenda. Es decir, nosotros nos reunimos ahora, supongamos que hay acuerdo, bueno, ¿y cuándo nos reunimos nuevamente? Es decir, dejar establecido en la mesa las próximas reuniones. Nosotros en el año 2000, la última paritaria del gobierno anterior, la última paritaria se hizo, digamos, la primer paritaria del año 2023, previo al inicio de las clases, se hizo el 17 de febrero. Es decir, el 17 de febrero ya había un salario referencial para que pudieran discutir todas las jurisdicciones. Entonces daba tiempo para no entrar en una conflictiva en las provincias. Fabián, le agradezco, muchísimas gracias por su tiempo, No, gracias a ustedes por comunicar. Hasta luego. El secretario general de la Confederación de Educadores Argentinos, Fabián Feldman. Bueno, entonces,
715 es el número que hay que prestarle atención, 715.000 pesos, este es lo que están pidiendo como salario mínimo, que vendría a ser la actualización de los 420 pedidos en julio. Acá en La Rioja estamos en 600.000. Pregunto a los docentes, el que recién comienza, ¿está cobrando 600.000? No. El que recién comienza, porque eso es lo que tiene las organizaciones gremiales a nivel nacional. Es con el salario de este mes, ¿no? Porque este mes viene el aumento para los docentes. Sí, en marzo. Va, en marzo en realidad. Ah, en marzo viene O recién. sea, con